기도하겠습니다. Dios que nos amas, te damos gracias. Gracias por permitirnos hoy día muy especial para nosotros. Es el día que compartimos tiempo precioso y divertido con los niños ante Dios y la Biblia. Ayúdanos para poder enseñar bien a los niños el corazón del Señor y lo que hemos preparado. Como el tema de hoy dice, Jesús lavó los pies, así también nosotros queremos ser ejemplos ante los niños y que nuestros niños imitan al Señor y que seamos profesores que oran por ellos. Señor, estés con nosotros en la reunión con los padres también. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. Vamos a buscar la palabra principal, el capítulo 13 de San Juan. El capítulo 13 de San Juan. El capítulo 13 del versículo 1 al 10. Es poco largo, pero vamos a leer juntos del versículo 1 al 10. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita, sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Del versículo 12 al 17, leamos juntos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hemos leído todo largo. Primero, en la tarea de los primero y segundo año de primaria, describió muy bien y simple sobre este asunto. Yo voy a leerlo y escuchen bien. Es la tarea de primero y segundo año. Es el día antes de Pascua. Jesús supo que su muerte está cerca, pero los discípulos estaban discutiendo: cuando Jesús sea el rey, ocuparé el lugar más alto yo. ¿Qué dices? Yo soy el que hice más trabajo, la posición alta es mía. Jesús se puso de pie durante cena con los discípulos y lavó los pies de cada uno de los discípulos.
Llegó el turno de Pedro ahora. Señor, lavar los pies es el trabajo de los siervos. Tú no puedes lavar mis pies. Pedro no entendió por qué Jesús lavó los pies de los discípulos. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Jesús lavó todos los pies de los discípulos y se sentó otra vez. Y Jesús les dijo a los discípulos: He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Así Jesús les enseñó que amen y sirvan unos a otros. Entre la tarea de los primero y segundo año y la de tercero, cuarto año y de quinto y sexto año, esta es la que explico mejor. Por eso les leí por si acaso, y en la tarea da una pregunta muy importante. ¿Quién lavó Jesús de los discípulos? Es la pregunta muy fácil, pero también importante. Número 1, las manos. 2, la cara. 3, los pies. Una persona explica por qué. Es fácil lavar las manos y la cara también si es bonita, pero los pies no importa aun su cara es bonita o no. Los pies huelen y sucio, por eso se alejan. Entonces, ¿por qué Jesús lavó sus pies? También así nos ayuda a imaginar. Y también hay otra pregunta: ¿por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? Número 1, si anda con los pies sucios, se ensucia la casa. Así algunos niños podrían responder. Número 2, porque Jesús es el siervo. Número 3, porque ama a los discípulos. Número 4, porque los discípulos no se ducharon. Esa pregunta puede ser difícil, pero es buena pregunta. En la tarea del quinto y sexto año dice, hay algo que está mal escrito. Después del texto, donde hay preguntas, dice: los judíos suelen lavar los pies antes de cenar. ¿Quién lavó los pies de los discípulos antes de cena? Está mal la pregunta. ¿Quién lavó los pies de los discípulos antes de cena? No es eso, es durante la cena. ¿Quién lavó los pies de los discípulos durante la cena? No los lavaron los discípulos, sino Jesús los lavó. Entonces les sugiero a los profesores de quinto y sexto año que lo cambien a durante la cena. Y ahora vamos a imaginarlo. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo que ir al servicio militar mañana. O algunas van a dar a luz en esta semana. Para algunos profesores, hoy es el último día de la clase como profesor. Entonces lamentan y están tristes y están nerviosos. Más que todo, se sienten mal por despedirse con los niños porque hoy es el último día de clase con los niños. Yo temo por lo de mañana, pero como hoy es el último día con los niños, siento mal por los niños también. Entonces digo a los niños que vayamos a la hamburguesería para el almuerzo hoy. Y los niños están alegres. Y fuimos a la hamburguesería. Y los niños no consideran el sentimiento del profesor y pelean para pedir la hamburguesa más rica. Dicen: esto es más rico, otro es más rico, he probado esto, quiero el doble esta vez. ¿Por qué quieres hamburguesa más cara que la mía? Y así los niños se orgullecen por hamburguesa que ha probado y discuten para pedir algo más rico. Y en ese momento, ¿qué se sentiría el profesor? Y además un niño dice así: profesor, ¿también puedo pedir helado? Ese niño preguntó si puede comer helado también.
En este momento, ¿qué se sentirían ustedes? 아마 저라면 Yo diría a ellos, 다시 교회 식당 creo 가서 안 que tenemos 되겠다 que 이렇게 regresar a 될 la 수도 있었을 iglesia. 겁니다. Así podríamos decir. 그때 내 마음이 어땠을까? ¿Cómo 1번 sería mi corazón en 아이들이 este 너무 momento? 예쁘고 Los niños son 사랑스럽기만 하다. adorables y amables. 2번 O número 그렇지 2, 않다. no son amables. 아마 우리 같으면 그렇지 않을 겁니다. Nosotros no los veríamos amables. 내 마음, 내가 그렇게 얘기했는데도 내 마음을 Yo les hablé de 내 mi 말도 못 corazón, 알아듣고 내 pero 마음을 no me 몰랐고 entendieron. 자기들 먹을 No 고기만 consideran mi 맛있는 먹을 corazón y 고기만 solo 하는 piensan de 아이들이 comer. 어리긴 하지만 Y los niños 그래도 son niños, pero podríamos sentirnos mal. 그런데 Pero si fuera Jesús, 이러셨을 거예요. haría así. 요한복음 Como 13장 dice en el 1절 capítulo 끝에 13 있는 y el final del 말씀처럼 versículo 1, 자기 como 사람들을 había amado a los 사랑하시되 suyos que 끝까지 estaban en el mundo, 사랑하시니라. los amó hasta el fin. 전 여기서 눈에 확 La 들어오는 palabra que me 그 enfoqué 단어가 más es donde 자기 dice 사람들, los suyos, 자기 사람들. los suyos. 예수님이라면 왜 ¿Por qué 이러한 Jesús amaría 상황에서도 hasta el 끝까지 fin aún en esta 사랑하셨을까? situación? 자기 사람들이기 Yo creo 때문에 es porque Él 그랬을 piensa 거라는 que son 생각을 해봅니다. suyos. 자기 사람들. 그러니까 예수님께서는 Por eso cuando Jesús oraba al Dios Padre, describía a los discípulos así: los hombres que me diste, los que me diste, 이렇게 말씀을 así 하셨습니다. decía. 그래서 그 Y 제자 así 한 expresó 사람, que cada 한 uno de 사람은 los discípulos son los 하나님이 preciosos que 나에게 주신 Dios le 자들이고 dio a 하나님이 Jesús. 내게 붙여주신 귀한 자라는 것을 이렇게 표현을 하셨던 겁니다. 이게 13장인데 17장 보십시오. Y vamos a ver el capítulo 이런 표현이 자주 나옵니다. 17. 17장 Hay mucha 6절입니다. expresión parecida en el capítulo 17, 17장 6절 보시면 versículo 6. 세상 중에서 He manifestado tu 내게 주신 nombre a los hombres 사람들에게 que del mundo me 제자들을 두고 하시는 diste. 말씀입니다. Que 내게 se 주신 refiere a los 사람들에게 discípulos. 점점점점점점점 내게 주셨으며 Tuyos eran 그리고 y 9절 me los 보십시오. diste. 9절. Y el 내가 versículo 저희를 위하여 비옵나니 내가 비옵는 9. 것은 세상을 Yo 위하여 ruego por ellos, 내게 no 주신 ruego 자들을 por el 위하여입니다. mundo, sino por los que me 저희는 diste, porque 아버지의 son tuyos, 것이로소이다. sino por los que 내게 주신 자들 이들은 me diste, 아버지의 porque 것입니다. tuyos son. 마찬가지입니다. 우리도. También, 우리 분반 아이들은 los niños de 세상 nuestra 중에서 clase son almas que 하나님께서 Dios 내게 nos 주신 dio del 영혼들이라는 mundo. 겁니다. 내 분반 아이들은 Mis niños son almas de Dios que me dio. 영혼들인데 내게 붙여준 영혼들이다. 그래서 우리가 우리 분반 아이들 Por eso la razón que nosotros amamos a los niños de la clase y enseñamos y cuidamos y oramos por ellos es porque me los dio. Y como esta palabra dice, son del Padre. Son del Padre. O sea, los niños son de Dios. Es la propiedad de Dios. La propiedad del rey es muy valiosa, entonces no podemos maltratar la propiedad del rey. Tanto más el Creador, Dios me dio sus almas preciosas. Los puedo tratar como yo quiero. Puedo tratarlos y cuidarlos como quiero. Es malentender que son míos. No es mi propiedad y todos ellos son de Dios. Y yo soy su mayordomo. Así que yo creo que los profesores tienen que cuidarlos bien para que los niños crezcan bien conforme a la voluntad de nuestro Señor. Son de Dios y por eso nos encomendó un momento, nos encargó los niños por un momento porque son de Dios. Y aunque es difícil, tengo que ser el profesor con agradecimiento y corazón alegre ante los niños. Y en el capítulo 17, Jesús oró por los discípulos que sean guardados. En el versículo 11, al final dice, guárdalos. Así dice, guárdalos. En el versículo 12, yo los guardaba. Y en el versículo 15, al final dice, los guardes.
그리고 Y el 17절 versículo 보십시오. 17, 저희를 진리로 santifícalos en 거룩하게 tu 하옵소서. verdad. 그리고 중요한 Y el 21절, versículo 21 es 보십시오. importante. 21절은 같이 읽겠습니다. Leamos juntos el versículo 아버지께서 21. 내 안에 Para que 내가 todos sean 아버지 uno, 안에 como 있는 tú, 것 oh 같이 Padre, en mí 저희도 y 다 yo en 하나가 ti, 되어 que también 우리 안에 ellos sean 있게 unos 하사 en nosotros, 세상으로 para que el 아버지께서 mundo 나를 crea 보내신 en 것을 tú me 믿게 enviaste. 하옵소서. 21절에 이 부분이 El 있잖아요. versículo 21 저희도 dice 다 que 하나가 también 되어 ellos 우리 안에 sean 있게 uno en 하사 nosotros. 예수님께서는 Más que 무엇보다도 todo, 제자들이 Jesús quiso que 하나가 los discípulos 되기를 sean uno. 바라셨습니다. 그런데 Pero en San 요한복음 Juan 13장에 capítulo 있는 이 13, 본문의 en esta 이날 situación, 사건에서는 제자들은 ellos no 하나의 fueron 모습이 아니라 uno, 다툼의 sino 모습으로 estaban 예수님을 심히 discutiendo 근심케 하고 있었다는 y 겁니다. Jesús se preocupó mucho por esto. 그래서 이들이 하나 Y 되기를 Jesús no 간절히 pudo 바라던 aguantar 예수님은 mirando a ellos 다툼의 que 모습을 하고 discutían, 있는 이들을 향해 porque 가만히 계실 수가 Jesús 없었던 겁니다. 왜? quería que 하나 되기를 ellos sean 바라셨으니까. uno. 그래서 ¿Por qué? Porque 예수님께서는 Jesús 더 quería que 불타는 sea uno. 마음으로 간절한 Por eso 마음으로 Jesús les 이들을 enseñó con 효과적으로 el corazón 가르치고 ardiente y anhelo con 가르침을 más 마음 안에 eficacia. 확실히 Y 새겨주시기 lavó 위해 sus pies para que 발을 ellos los 씻겨 guarden 주시는 en su corazón. 특히 본을 보이시는 Y 모습을 fue 통해서 ejemplo por 특별 ellos. 분반 수업을 하신 거다. 이렇게 생각을 해볼 수도 있습니다. Podemos pensar que Jesús dio clase especial a ellos. 가장 많은 O sea, 분반 Jesús es el 아이들을 profesor 데리고 que 있었던 분은 예수님입니다. tenía más 모든 niños de la 12명의 분반 clase. 아이를 가지고 Ninguno 계신 de 건 ustedes están 예수님은 encargado de 아주 12 다양한 niños en su 성격의 clase, ¿no? 그 Jesús 제자들을 estaba encargado de los discípulos de 분반 diferentes 학생으로 caracteres por 3 1년이 años, 아니라 3년 반을 no solo un 분반 año. 수업을 늘 하셨다는 것도 생각해 봅니다. 다시 요한복음 13장 Regresamos al capítulo 13. 이 본문의 중심 El asunto 사건은 central de la palabra principal es que Jesús lavó los pies de 이 본문 묵상과 de los 관련해서 중요한 discípulos. 요소인 A través de la 장소와 palabra 시간도 알수 principal 있습니다. podemos 장소와 saber 시간. sobre el lugar y el 이날 사건의 horario. 장소가 누가복음 En San 22장 Lucas capítulo 22 versículo 12 menciona el lugar de este día. Vamos a ver. Saber el lugar ayuda mucho en meditación. San Lucas 22 versículo 12. 누가복음 10절부터 Del versículo 10 voy a leerlo. Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de la familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad ahí. El lugar donde Jesús lavó los pies de los discípulos es un aposento que preparó para la Pascua y el horario es la noche. Específicamente es el día anterior de la Pascua, el día que matan el cordero. El día que matan el cordero. Hay significado para esto. Y en este aposento grande, Jesús y los 12 discípulos estaban preparando la cena. Entonces podemos imaginar como una película. Todos hablan y comen juntos. O sea, para los discípulos era la cena normal como otros días. Pero para Jesús no era así, porque era la última cena en el mundo con los discípulos. Porque pronto los religiosos judíos van a venir a capturar a Jesús y va a ser juzgado y al final va a morir crucificado. Entonces, en este día, el corazón de Jesús sería pesado y dolorido. Estaría muy sufrido de corazón. Pero diferente a esto, los discípulos estaban exaltados por algo y estaban discutiendo unos a otros. Miren el versículo 24, San Lucas 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
저희 사이에 Hubo también entre ellos una disputa 그리고 그 내용이 누가 크냐. y sobre 그러니까 quién de ellos 누가 sería el 크냐로 mayor. 다퉜다라고 하는 것은 ¿Qué quiere decir? 넌 Que 안 커, ellos discutieron sobre quién es el mayor. 너도 안 커. Tú no eres el mayor, 내가 tú 너보다 tampoco. 커. Yo soy el 반드시 mayor. 서로를 헐뜯고 깎아내리고 Infamaron y 잘못을 criticaron 지적하거나 unos a 들추어서 otros 너는 아니야. y dicen, tú 너도 no, 아니야. tú tampoco. 너보다 내가 나아. Soy mejor que 내가 tú. 더 Yo 적합한 soy 사람이야. digno. 굳이 누가 Yo 큰 자냐 soy el 따지자면 mayor 너보다는 내가 커. y 넌 tú 이래 no. 이래서 넌 Tú no 아니야. por estos 넌 이래 y 이래서 tú 아니야. tampoco por tal 이 cosa. 다툼 속에는 서로를 비난하고 En esta 헐뜯고 disputa ellos 잘못을 infamaron y 지적하고 criticaron 깎아내리려고 하는 unos a 그런 otros. 추한 모습들이 있었다라는 Y 겁니다. eso es muy horrible. 만일 Si se 동반 pasa 아이들 algo 사이에서 parecido a esto 이런 entre 일이 los niños 비슷하게 de la 일어난다면 clase, 누가 더 잘났냐, si ellos 누가 discuten 더 sobre quién 잘했냐 es el mejor, 이런 algo 걸로 así, 다툼이 일어난다면 entonces 선생님들은 los profesores, ¿qué harían? 화를 낼 ¿Se 것인가 enojarían 아니면 o los 따끔하게 혼낼 reprenderían? 것인가. 그런데 예수님께서는 Jesús 오늘 이 저녁 만찬 primeramente 시간에 les enseñó con la palabra sobre el mayor que los discípulos discutieron en la cena. 일단은 말씀으로 먼저 가르쳐 주셨습니다. 27절 보십시오. Vamos a ver el versículo 27. 제가 읽겠습니다. Voy a leer. 앉아서 먹는 Porque 자가 ¿cuál 크냐? es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. 크냐로 다투니까 Ellos discutieron sobre quién es el mayor, entonces primero les enseñó por la palabra quién es el mayor verdaderamente. 가르쳐 주신 겁니다. 섬김 El 받는 servido 자가 parece que es mayor, pero enseñó Jesús claramente que es el que sirve es mayor. 가르쳐 주셨습니다. 그리고 나서 Y después de esto, 그러고 나서 después Jesús lavó los pies de los discípulos y 이런 거다 les enseñó siendo ejemplo de servir. 섬김의 본을 보여주시면서 행동으로 가르쳐 주신 겁니다. 즉 이날 예수님의 분반 El plan de la clase de Jesús de este día es esto. Primero, por la palabra les enseñó la humildad y después les enseñó con ejemplo. Y el tercero, siempre les enseñó con todo el corazón, con todo el esfuerzo. Les enseñó con todo el corazón. Enseñar con todo el corazón es aguantar, tener paciencia. Teniendo el corazón grande, recibió todos los puntos malos de cada uno de ellos y enseñó con todo el corazón Jesús. 전 과정에서 최선을 다해서 가르쳤습니다. 그리고 마지막으로 Y el último, el cuarto, lavó los pies de cada uno y les pidió que los cuiden unos a otros, todos los discípulos. Cuando lavó los pies de cada uno, no solo tocó los pies, sino creo que también tocó los corazones de ellos. Y después de lavarlos todos, se sentó y dijo hacia todos: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Así pidió a todos que cuiden unos a otros. Entonces la palabra que hay en el capítulo 13, el versículo 1 de San Juan, que dice: había amado a los suyos. Podemos saber que es la verdad. Porque, ¿por qué hubo la disputa sobre quién es el mayor entre los discípulos? Empezó de aquí. Miren San Mateo capítulo 21. ¿Por qué discutieron sobre el mayor? San Mateo 21, versículo 9. De aquí causó la disputa sobre el mayor. El capítulo 21 de San Mateo es cuando Jesús entra a Jerusalén. Capítulo 21, versículo 9. Voy a leerlo.
Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Dice, Hosanna al Hijo de David, Hosanna en las alturas, Hosanna. En este versículo, Hosanna al Hijo de David, Hosanna en las alturas, significa sálvanos, sálvanos, nosotros oramos. Es algo así. Los discípulos miraron a la multitud que da mucha bienvenida a Jesús. Miraron a la multitud y pensaron, por fin Jesús va a ser el rey. Pensaron que Jesús iba a ser el rey. Y ellos también por eso pensaron después de esto, si Jesús es el rey y yo, ¿qué voy a hacer? Cuando Jesús sea el rey, ¿quién ocuparía la posición más alta? Tuvieron la avaricia por esto. ¿Él o yo? Entonces tengo que ser yo. Por naturaleza pensaron así. Entonces los discípulos solo concentraron a pensar sobre quién sentaría en la posición alta cuando Jesús sea el rey. Además, Jacobo y Juan aprovechó su madre para pedir a Jesús que les dé la diestra y la izquierda cuando Jesús sea el rey. Pidieron aún esta cosa por medio de su madre. Entonces, Hosanna al Hijo de David. Ellos mirando esta situación cuando Jesús entró a Jerusalén, pensaron mal. El malo pensamiento que tuvieron ellos, por lo que les pareció mal, les hizo ser ciego y sordo. Así que no comprendieron la palabra que el Señor les decía. Entonces, querían ser el mayor, que se sienta al lado del rey. Jesús estaría muy triste, ¿no? Y además Judá Iscariote estaba preparando para vender Jesús. Pienso que Jesús estaría muy pesado y triste porque sabe todo de esta situación. Por ejemplo, en una hoja dibujamos una línea en el medio y en un lado dibujamos Jesús nervioso ante la muerte en la cruz y en el otro lado dibujamos los discípulos que están discutiendo para la posición alta. Entonces podemos ver que es muy contrario y podemos saber que es muy triste. Lo más sorprendible es que antes de la disputa de ellos, hay palabra que Jesús les dijo. Vamos a buscar San Lucas capítulo 22, versículo 21. 22, 21. Voy a leerlo. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Jesús habló sobre su destino. Lamenta por su discípulo que fue mal utilizado su destino. Aún en esta situación, no terminaron de discutir. Ahora Jesús habló algo serio, pero ellos dicen así y siguieron discutiendo. ¿Quién es el mayor, tú o yo? Los discípulos eran así muy débiles y Jesús los trató con mucho amor. Hasta el final aún eran débiles. Como en el capítulo 13, el versículo 1 dice, los amó hasta el fin, los suyos. Los amó hasta el fin. Aunque hubo la situación que podría quejarse y la dificultad, los amó siempre hasta el fin. Los amó siempre hasta el fin.
특별히 우린 가룟 유다 Y especialmente por medio de Judá Iscariote, nosotros podemos recibir lección del amor del Señor. El hombre es el hombre que mejor no hubiera nacido, pero a este Judá más miserable de la Biblia, Jesús lo amó también hasta el fin. Pero el problema es que él no comprendió su amor. Por eso es muy lamentable. No entendemos cómo es posible que Jesús amó a Judá hasta el fin que lo vendió. Imagínense que un alumno de su clase les va a engañar y lo sé todo. Entonces en la clase de hoy lo miraríamos diferente y lo separaríamos. Tú eres malo. Pero Jesús en este día lavó también los pies de Judá. ¿Cómo es posible? Sí, es posible para el Señor. Y hay una cosa que vamos a pensar. Como vimos en el capítulo 22 de San Lucas, el aposento era prestado. Alquilaron este lugar para la Pascua. Entonces, cuando Jesús entró al aposento, no había nadie que le dio bienvenida a Jesús. No había nadie, porque nadie lo invitó allí, solo prestó ese lugar. Nadie lo invitó, entonces cuando Jesús entró al aposento, nadie lavó los pies de Jesús. Y así empezó la cena. Y después hubo la disputa. Y después de enseñanza sobre el mayor de Jesús, él mismo lavó los pies de los discípulos. Era la casa prestada. No fue invitado Jesús, entonces no había nadie que lavó los pies del Señor. Eso lo entendemos. Pero los discípulos fueron a buscar esta casa. Ellos vieron la casa, el tamaño y el lugar. Entonces, no deberían pensar sobre quién es el mayor y ocupar una posición, sino hoy estaremos con el Señor en este lugar y pronto el Señor va a llegar. Si piensan así, que no enfocan a sí mismo cada uno, que piensan yo tengo que ser el mayor, sino si piensan solo que el Señor viene pronto y va a entrar a este lugar, entonces aunque era la casa prestada, al menos uno de los 12 personas prepararía para lavar los pies de Jesús. Es obvio que el siervo debe hacer su señor, pero nadie lavó los pies de Jesús y empezó la cena. En este aposento, no el siervo lavó los pies del Señor primero, sino el Señor primero lavó los pies de los siervos. Antes de comer, nadie los lavó. Tal vez ellos habían pensado de traer agua y lavar los pies de Jesús. Porque para ellos es algo obvio y es su costumbre. Tal vez están pensando de lavar sus pies, pero en su corazón de ellos hay otro pensamiento que quita este pensamiento. Yo soy el mayor, entonces lo hago. No, es tu trono hoy. ¿Qué haces tú? ¿No lo haces tú? Así tal vez están pensando que lo debe hacer otra persona. Yo soy el mayor, entonces ustedes
lo tienen que hacer. 이런 교만한 마음이 Ellos tal vez tenían el corazón soberbio. 어쩌면 그래서 Por eso 그 pienso 누구도 que 행동으로 nadie 나서서 lavó 예수님의 los 발을 pies de Jesús. 씻겨드리지 못한 거 아니냐 이렇게 생각도 해봅니다. 자, 이런 생각들이 제자들의 마음속에 Si 있었다고 ellos pensaron así, Jesús lo sabía 그것을 todo, ¿no? 예수님이 아셨을 거 아니에요? 그럼 더 마음이 안타까웠을 거예요. Lamentaría por corazón de ellos, yo 발 씻는 creo. 것 가지고 Por lavar los pies 내가 solo, ellos 크니까 miden 해라. quién es el mayor, yo soy el mayor, entonces tú lo haces. 굉장히 Jesús lo 안타까워하시고 lamentaría 슬퍼하셨을 mucho 겁니다. y estaría 그러나 triste, pero no puede 그러고만은 verlo 계실 수가 solo. 없었습니다. 왜? ¿Por qué? 예수님은 Porque 이들의 Jesús es el 튜터이셨기 때문에 maestro de 그렇습니다. ellos 이들의 y el Señor 주이셨기 de 때문에 ellos. 이들에게 Por eso 최선을 tuvo que 다해 enseñarles con todo el 가르쳐 corazón. 주실 수밖에 없었습니다. 모르는 것은 알도록 Es el maestro y el Señor que tiene que enseñar a ellos lo que no saben y hay que corregirlos de sus puntos malos. 그들에게는 스승이자 주이셨습니다. 그래서 저녁 Por eso, 이 durante 만찬이 la 진행되는 cena, 중에 잡수시던 자리에서 Jesús se 일어났습니다. levantó. 잡수시다가 일어나셨다. Se levantó 그리고 durante la 무엇이냐? cena. ¿Y 겉옷을 qué 벗으셨다고 hizo? 돼 있어요. Dice la palabra, se quitó su 일단 manto. 당시에 이 겉옷은 En este 권위를 momento, 상징합니다. manto presenta autoridad. Se quitó su manto. 권위를 상징하는 겉옷을 탁 Se quitó su 벗으시고 manto que presenta autoridad y trajo agua en un lebrillo y ciñó la toalla y lavó los pies de los discípulos. 주께서 El Señor 종이 되시는 fue el siervo. 지금 그 장면을 보고 있는 거예요. Están mirando esta escena. Se quitó su manto, dejó su autoridad, 떠다 달라 그런 것도 no 아니고 mandó que trajera agua, sino él mismo fue. Él trajo agua y ciñó la toalla. Es siervo totalmente, porque los siervos ciñen la toalla. Y se sentó, o sea, se sentó arrodillándose, se humilló 그리고 큰 사람이 되고 싶어 하는 ante los pies 제자들에게 sucios 오히려 자신을 y ante los siervos 낮추시고 y 오히려 discípulos 상대방을 섬기는 자가 que quieren ser el 인정한 mayor. 것을 본으로 보여주시는 일을 하십니다. Y fue el ejemplo ante ellos que el que sirve es el mayor verdaderamente. 그런데 Así lavó los pies de los discípulos y en San Juan capítulo 13, 예수님께서 cuando Jesús 제자들의 발을 씻겨 주시자 lavó los pies de ellos, 제자들은 아무 말이 los discípulos 없었다는 no dijeron nada. 거예요. 아무 말이 No 없어요. dijeron nada. 그리고 어떤 제자는 Algunos 발을 discípulos 보라고 무심코 발을 내밉니다. dieron sus pies a Jesús. 그리고 예수님은 제자들의 Jesús 더러운 발을 lavó sus 차례대로 pies sucios 씻겨주시고, por turnos, 씻겨주시고, los 닦아주시고. lavó y los enjugó. 신기한 건요. Y lo milagroso es que hasta llegar el turno de Pedro, nadie preguntó sobre esta situación especial. 이건 틀림없이 Claramente es la 특별한 situación 상황이잖아요. especial, no es normal. 그런데 Pero 베드로의 antes 차례가 de 오기 llegar 전까지는 al turno 아무도 이 de 상황에 대해 Pedro, 의문제기나 nadie 그런 질문을 하는 preguntó 사람이 o 없었다는 detenió 얘기예요. esta situación. 나와 있진 않지만 No dice en la 저는 Biblia, 끊임없이 pero yo 생각해 pienso 봅니다. muchas 도대체 veces 베드로가 de 몇 esto. 번째였을까? ¿Cuál fue el turno de 이들 Pedro? 중에 몇 번째였을까? Entre los 12, ¿cuál fue el turno de él? 아마 첫 번째 사람은 Creo que el primer turno, el primer discípulo, cuando Jesús le dijo que le diera sus pies, sorprendería mucho. 이제 뭐 어쨌든 내놓으라고 하니까 내놨겠죠. Pero creo que le dio sus pies porque le dijo así. 좀 Y el 당황스러웠을 segundo 겁니다. turno se 그런데 quedaría 점차 suspenso. 순번이 뒤로 Pero poco a 갈수록 poco los discípulos se acostumbraron 이 a 상황에 esta situación. 금세 익숙해져 가고 있었다라는 겁니다. 되게 놀라운 Es muy 상황이에요. sorprendible porque es la situación 이 especial. 특별한 상황이 몇 단계 Pero 지나니까 pasando más turno cada vez, 야 다음 네 차례야. dicen, ahora es tu turno, 그다음 나 차례네. ahora tú, ahora yo. 자기 차례를 Así 기다리면서 ellos esperando 당연히 su 예수님은 turno, 내 발을 씻겨 tal vez 주셔야 han 한다고 pensado 여기게 que es 됐을 obvio que Jesús lave sus pies. 그냥 한번 이렇게 생각해 Pero 보세요. vamos a pensar, 정말 es obvio 주께서 que el Señor 내 더러운 se 발을 arrodille ante mis pies sucios y los lave. 진짜 당연합니까?
Es obvio, 그런데 pero 언젠가부터 desde 우리는 un momento nosotros, también asistiendo a las reuniones, se cambia poco a poco nuestro corazón como ellos. 교제나 Cuando 모임에 가서 sentimos 내가 발 씻음을 받지 que 못했다고 no fuimos 생각하면 lavados 짜증을 nuestros 냅니다. pies en la comunión o en la reunión, 교제 가서 nosotros 또 damos cólera. 나 진짜 마음 Hoy 씻김 받고 quería 싶었어요. ser lavado mi 그냥 corazón en la 이렇게. comunión, pero no fue muy 그리고 어떤 bien. 분은 Y algunos se sienten 내가 mal 오늘 상담을 했는데 porque después de la 상담을 했는데 consulta 문제가 su 속 시원히 problema 해결되지 no fue 않았다고 해서 막 solucionada. 불쾌합니다. 아니 상담 Es obvio que su problema sea solucionada siempre, sí o sí, 아주 por 당연합니까? medio de la consulta. 더 괴로워질 수도 Podrían 있어요. sufrir más. 그것이 주님의 Eso puede 방식일 ser 수도 있습니다. método del Señor. 교제가 Se 자기에게 quejan 만족이 cuando 되지 no 못하면 son 괜히 satisfechos de la 불평합니다. comunión. 교제, 상담, 모임, La comunión, la 것들은 consulta y la 항상 reunión 나에게 siempre me 당연히 tiene que dar 이러이러한 beneficio. 절대적인 유익을 Así 주었습니다. pensamos, 당연히 그래야 된다는 pensamos que 생각으로 es 우리 obvio. 마음이 갑니다. 이날 En este 제자들도 día 내 더러운 también 발은 los discípulos 오늘 예수님에게 위해서 pensaron que 예수님에 hoy 위해서 mis pies 반드시 sucios 깨끗해져야겠다. deben ser limpios por 안 그럼 Jesús. 나 예수님 미워할 Si 거야. no, voy a odiar a Jesús. 이렇게 Así podrían cambiar 이상하게 su 변해갈 수 있다는 corazón. 한 명의 제자부터 Lavando 열두 de 명의 primer 제자가 versículo 될 hasta 때까지 los 보니까 12, 그게 ellos, 당연해지기 ellos 시작하는 겁니다. piensan que es obvio. 구원받은 이후에 Después de ser salvo, cuando vinimos 기쁜 마음으로 교제에 타고 왔을 a la 때 comunión, estuvimos muy alegres 제가 오늘 교제 y no 가운데서 들은 entendíamos aún 말씀 el 제가 décimo de la palabra 잘 이해 que 못합니다. escuchaba, 그리고 제가 말씀 중에 졸기도 했고 porque 그런데 teníamos sueño en la palabra, pero aún 비록 pasé 그렇게 el 오늘 tiempo 교제에 así 시간을 en la 보냈지만 comunión, 저는 estuve muy 교제 alegre 와간 solo por 것만으로도 asistir a la 너무 comunión. 이랬다가 시간 Así 지나면 éramos, pero si pasa 교제 más 가운데서 tiempo, 뭔가 si no tuvimos ningún 유익을 beneficio 얻지 en la 못하면 comunión, 괜히 이렇게 불평불만을 nosotros 토로하는 quejamos. 이날 예수님이 12명의 제자 발 Fue 다 bien 씻겨줘서 porque 다행이지. Jesús 한 명, lavó los pies de 한 명 todos 빠뜨려봤어. los discípulos, 12 discípulos. Supongamos que si Jesús no lavó uno de ellos sería raro. 발 씻음과 Si 씻김 받는 también 방법이 pensamos 당연해야 que es 된다라고 obvio ser 생각하는 마음들이 lavado de nuestros 시간이 pies, 지나면서 올라올 수 있다면 나라는 사람이 podríamos ser uno de los 12 discípulos de este día. 수도 있다라는 얘기입니다. 특별한 상황이 늘 Podemos 나에게 pensar que es 당연하게 펼쳐져야 obvio 된다라고 하는 que la 펼쳐져야 situación 된다라고 하는 especial pase siempre a 지나친 mí. 생각들. 자, 그런데 Y ahora 이제 베드로의 차례가 llegó el turno de Pedro. 몇 명이 No 지나갔는지 sé cuántos 모르겠지만 sabían antes de él. 베드로의 차례가 됐는데 Llegó el turno de Pedro 베드로는 y él se 그때 sintió 심한 mal de 찔림을 su 받게 됩니다. conciencia. 내가 오늘 Yo hoy, por mi soberbia y avaricia, evité lavar los pies del Señor. ¿Por qué, Señor, se arrodilla ante yo como el siervo y lava mis pies? Señor, perdóname, no soy digno de ser lavado. Mi corazón es sucio, mi corazón es malo. Señor, perdóname. No puedes, no laves mis pies. Y Señor dijo así, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Jesús conoció bien el corazón de Pedro, que Pedro quiere acercarse más al Señor y que quiere andar cerca al Señor, que quiere vivir para siempre con el Señor. Entonces le respondió adecuadamente a Pedro, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Pedro, tengo que lavarte para poder estar juntos para siempre. Así tendrás parte conmigo y estaremos cerca juntos.
Pedro se sorprendió mucho cuando escuchó que tiene que ser lavado de Jesús para estar cerca a Jesús para siempre. Y dijo así al Señor: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. En el principio, Pedro no permitió lavar sus pies, pero ahora pide hasta las manos y la cabeza. ¿Para qué? Para estar más cerca al Señor. Siempre Él quiso esto en su corazón y ahora dijo que puede estar cerca al Señor cuando sea lavado. Entonces ahora pide que lave su cuerpo también. Quiere estar muy cerca a Él. Aunque Pedro se enoja muy fácil o a veces comete errores, pero si miramos el corazón de Él, es el hombre que quiere estar cerca del Señor con todo su corazón. Y más que todo, si es el mandamiento de Jesús, con todo el riesgo de su vida intenta obedecerle. Y cuando se dio cuenta de que su palabra y obra están mal ante la palabra del Señor, inmediatamente trata de corregirlo. Así es el hombre que tiene mucha pasión. La fe de Pedro que tuvo para el Señor era muy pura y ardiente que otros. Por eso él pensó que tendría más parte con Jesús si sea más lavado. Es un bonito pensamiento. Si sea más lavado, piensa que tendría más parte con Jesús. Dijo así porque quería estar más cerca del Señor. También lávame esto y esto. Pero el Señor dijo así a Pedro en el versículo 10. San Juan 13, versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. En el momento de lavar sus pies, habló sobre lavar todo el cuerpo. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Así dijo. El que está lavado, el que fue limpia su alma por creer el poder de la sangre de Jesús, el que nació de nuevo por lavado de sus pecados. Pedro, tú ya estás lavado. Tu cuerpo ya está limpio, solo necesitas lavar tus pies. Tienes que lavar tus pies. Lavarse todo el cuerpo es ser salvo. Entonces, lavarse los pies refiere que el cristiano, después de ser salvo, si comete el pecado o algo mal ante Dios en su vida, hay que lavarlos todos los días. Hay que ser lavado todos los días. Entonces enseñó que lavarse todo el cuerpo es solo una vez, pero lavarse los pies es para siempre, enseguida. Entonces cuando el cristiano comete grande pecado después de ser salvo en su vida, no necesita preocuparse diciendo ¿qué hago? Sino yo soy lavado de todo y hoy ensucié mis pies, entonces ¿qué hago ahora? Tengo que ser lavado mis pies. ¿En dónde? Todos los días tienen que ser lavados en la comunión y en la palabra. Porque si cristianos no son limpios en la vida cotidiana, no pueden compartir comunión con el Señor. Como dice la palabra aquí, no tendrán parte con el Señor. No podrían estar cerca al Señor. Entonces, para estar cerca al Señor y para hacer vida cristiana con el Señor, es muy importante ser lavado los pies. ¿Cuándo es el cristiano más miserable? Cuando viven lejos del Señor, ¿no? Ellos viven muy bien, pero son muy miserables. Tal vez viven bien económicamente, pero los
no los envidiamos si no están cerca del Señor. 안 부럽잖아요. 그러면서 이렇게 안타까운 Y 마음과 lamentamos por 속상한 마음이 ellos si 생깁니다. los vemos miserables. 저분도 Si 구원을 son realmente 받았다면 salvos, 주님과 vivirían con el gozo 밀접하게 사는 verdadero 것이 si están cerca del 진정한 Señor. 행복일 텐데. 그래서 주님과 Los 상관없이 사는 cristianos que 그리스도인이 viven sin 우리 눈에는 importando el Señor 가장 se ven 불쌍해 más 보입니다. miserables. 그 주님과 ¿Por qué 상관없이 사는 son más 그리스도인이 왜 가장 miserables? 불쌍하냐? 상관없이 Vivir 산다는 것 sin 자체가 importando el Señor 주님과 es 이렇게 vivir 좀 lejos 멀어져서 del 동떨어져서 Señor y 외면하면서 vivir dando espalda al 등지면서 Señor. 이렇게 사는 걸 이야기하는 겁니다. 피해 다니면서. Entonces 그러니 no se ven alegres 주님과 함께 사는 것이 가장 행복한 porque 그리스도인. los cristianos están más alegres cuando viven con el 살 Señor. 맛이 안 나는 거죠. 사는데 Viven, pero no 제대로, parecen que 맛있게, viven 재밌게 bien. 사는 것처럼 안 보이는 겁니다. 그러니 Entonces es verdad que son miserables. 더러운 사람은 Los sucios 더러운 사람과 andan con los 사귑니다. sucios y 깨끗한 los 사람은 limpios con los 깨끗한 limpios. 사람과 사귑니다. 더러운 Los 사람이 깨끗한 sucios pueden 사람과 compartir comunión con 같이 los limpios. 교제할 수 있느냐? 없다. No se pueden. 그런데 우리는 Y nosotros 거룩한 모임에 갑니다. vamos a la comunión santa. 주님의 거룩한 모임, Vamos a la 거룩한 comunión 교제 santa del 가운데 Señor donde es 깨끗한 곳에 limpio. 갑니다. 그러자면 Y 내가 일상에서 si yo hice algo 어떤 sucio en mi vida cotidiana ante el 더러운 Señor, 것들을 행한 것이 있다면 내가 거룩한 tengo que 교제 lavar 가운데 lo 가서 sucio 같이 para andar en la 살려면 comunión 더러운 santa. 것을 씻는 것이 필요하다. 근데 Pero hay algo que pensamos mal. 그럼 저 씻고 갈게요. Yo lavo y voy. 씻고 갈게요. Lavo y voy. 아니라 No es que lavo primero y voy, sino como los discípulos, vamos y lavamos. 이렇게 그 말씀하신 분 Algunos dicen, 제가 yo voy a la 죄 comunión 좀 해결한 다음에 갈게요. después de solucionar mi pecado. 어디서 그걸 ¿En dónde 해결하는 lo va a 거죠? solucionar? 어디서 ¿En 그걸 dónde? 해결할까? 정말 Y 잘 lo 해결할 puede 수 있을까? solucionar 가장 확실하게 solo 해결할 수 en la 있는 comunión lo 교제입니다. puede 교제에 solucionar. 와서 자기가 씻는 Porque 것이 no 아니라 se lava en la comunión uno 씻김을, mismo, va a ser 받아서 lavado 깨끗해지는 y ser 것을 limpio. 해야 되는 겁니다. 말씀과 Para 교제, compartir 그 안에서의 amor y 사랑과 perdón en la 용서로. comunión 더러운 사람이 깨끗한 사람과 교제하려면 같이 y en la 깨끗해져야 palabra, 되는데 그래야 서로 교제가 el 되잖아요. sucio con los limpios 그래야 tiene 주님과 que ser 교제할 수 limpio 있고, también. 그래야 기도도 막히지 않습니다. Así puede compartir comunión con los limpios y con el Señor, así puede orar. Y definitivamente tiene fuerza cuando hace la obra del Señor. Hay momentos que no tenemos fuerza, cuando no nos alimentamos la palabra, pero también por pecados que nos ensuciamos, perdemos fuerza. Pero la persona que experimenta ser lavado lo sucio todos los días en la comunión o en la palabra tiene fuerza. 깨끗한 사람은 힘이 생깁니다. 깨끗한 사람은 힘이 El 납니다. limpio tiene fuerza. 그 구약의 이스라엘 En el Antiguo 제사장들은 Testamento, 성소에서 los 하나님을 sacerdotes de 섬기는 Israel sirvieron a 그런데 Dios en el 하나님 tabernáculo 섬기기 todos 위해서 los 성소에 días. 들어갈 때마다 그 전에 Y 반드시 para servir a Dios 있었는데 Santo, 그 antes de 물두멍에 entrar en el tabernáculo, tenía que 손과 hacer 발을 algo 씻는 siempre, 일이 es 있습니다. lavar sus manos y pies en la 그렇지 fuente. 않고서는 성소에 못 Antes de 들어갑니다. lavarlos no 거기로 puede 들어가면 entrar. 죽어가면. Si entra sin lavarlos, va a morir. ¿Qué son cristianos en el Nuevo Testamento? Dice que son el sacerdote de Dios que les sirve. Servir Dios, sacerdotes, en el tabernáculo todos los días es servir a Dios los cristianos salvos en la vida cotidiana. Y lavar las manos y pies en la fuente antes de entrar en el tabernáculo, antes de acercarse a Dios, es para enseñarnos sobre lavar nuestros pies siempre en la palabra y en la comunión para servir a Dios. 받는 그 일을 교훈하기도 한다. 이렇게 좀 생각할 수 있습니다. 그래서 Por eso 가만히 놔두면 안 된다. no lo podemos dejarlo, el pecado. 하루라는 시간은 계속 El día 지나가잖아요. y el tiempo se corre y la vida cristiana está en progreso y es problema dejar pecado. Tengo que servir, tengo que servirle y ¿qué hago con este pecado? Hay fuente delante, 가서 solo tiene que ir y poner nada más.
거기서 씻김을 Solo 받으면 necesita ser lavado ahí. 그래서 가만히 놔두는 것이 Si no 어리석으로다. hace nada con 일상의 pecado, 죄들을 es necio. 오히려 적극적으로 Con esfuerzo, 말씀과 교제를 tienen 찾아가서 que ir a 거기서 escuchar 듣는 중에 la palabra 읽는 중에 e ir a la 은혜 comunión 받는 para 중에 quitar los pecados. 그렇게 Entonces, 감사한 escuchando 마음과 o 주님 leyendo, 감사합니다. van a 주님 감사합니다. recibir la gracia y 이 얼룩지고 agradecería. 더러운 Señor, 마음 gracias, gracias por lavar mi corazón sucio y la 마음에 새로 mancha. 샘솟는 Y 마음을 주시는 거 gracias por 감사합니다. darme el 그래서 corazón nuevo y fuerza. Así 교제와 sentimos 말씀 ser 가운데 있다 보면 limpios en la 깨끗해지는 느낌이 comunión y la 들잖아요. palabra. 그것이 Eso va a 힘이 ser 될 su 겁니다. fuerza. 그래서 Así 힘있게 tenemos que 살아가게 vivir 될 con 것인데 fuerza. 예수님이 Jesús 제자들의 발을 일일이 lavó 다 todos los 씻기신 pies de los 다음에 discípulos 다시 앉으셨잖아요. y se sentó 다시 otra vez. 앉으시고 Se sentó de nuevo y preguntó a los discípulos, 내가 행한 ¿sabéis 것을 lo 너희가 que os he 아느냐? hecho? 내가 행한 것을 너희가 아느냐? ¿Sabéis lo que os he hecho? Y lo dijo 내가 que es. 주와 또는 Pues si yo, 선생이 되어 el Señor y el 너희 발을 Maestro, he 씻겼으니 lavado vuestros pies, 너희도 서로 vosotros también 발을 debéis 씻기는 lavaros 것이 los pies los 옳으니라. unos a los otros. 하시면서 Dijo 그 así 행하신 y 일의 les 의미를 enseñó el significado de su 제자들에게 obra a los 일러주셨습니다. discípulos. 너희도 También 서로의 debéis 서로의 lavaros 발을 los 씻기는 pies 것이 los unos a 옳으니라. los otros. 너희들이 서로 No es 다투는 것은 correcto 옳지 discutir unos a 않으니라. los otros. 너희들이 No es correcto 그런 마음을 que 가지고 tengan este 서로를 corazón 비난하고 y infamar, 헐뜯는 것은 criticar 어울리지 unos a 않단다. los otros. 왜? 너는 ¿Por qué? Porque 너희들은 son los discípulos del 주님의 Señor. 제자들이지 않냐? 주님의 Son los 제자, discípulos del Señor. 주님의 하나된 Y 제자. deseo 너희들이 que sean 하나 uno 되기를 바라는 나의 간절한 마음이 con todo mi corazón. 너희들이 Y siempre 보존되기를 내가 간절히 oro por 기도하고 ustedes que sean 있는데 guardados 너희들이 하나인데 y 지금 son 이렇게 분열되고 uno, 있지 않냐? pero ahora están 다투고 있지 않냐? separándose y discutiendo. 그것은 옳은 것이 No 아니다. es correcto esto. 물론 너희들 Claro que cada 허물이 있고 uno 잘못된 tiene 부분들이 error y 있다. puntos malos. 그런데 Aún así 하나가 tienen que 돼야 ser 되는데 uno. 그럼 ¿Y 그런 qué 부분들은 harían 어떡할 con 거냐? esto? 너희가 También 서로의 발을 debéis 씻기는 lavaros 것이 los pies 옳으냐? los unos a los otros. 서로 Hay que recibir 받아주고 y 이해해주고 entender y 덮어주고 perdonar unos a los 용서해줘야 otros para ser uno 정말 하나님의 en 뜻 la 가운데 voluntad de 하나가 Dios. 될 수 있단다. 이 하나가 되는 Siendo 과정에서 uno, 사랑이 드러나고 tienen que 사랑 mostrar 가운데서 su amor y 큰 así 힘이 pueden tener 나올 수 grande 있지 않냐. fuerza. 너희들 장차 Todos ustedes 어떻게 될 tienen que ir con el 사람들인데 Evangelio 너희들 복음 y no 들고 deben 이제 actuarse 나가야 así. 되는데 이러면 안 된다. 너희들이 하나가 되기 Debéis 위해서 lavaros 서로 los 발을 pies 씻기는 los 것이 unos a los 옳으냐. otros para ser uno. 그래서 También nosotros en la escuela dominical vemos puntos débiles unos a los otros. 우린 이 안에서 서로의 허물을 봅니다. 그리고 서로의 모난 부분들을 생각을 Y 하기도 lo 하고 pensamos 옆에 y lo 있는 분과 hablamos de su 이렇게 이야기를 debilidad 하기도 con 합니다. otros. 그 누구라고 ¿Quién 생각하십니까? piensan? 저희 중에 Y hubo disputa entre ellos. 그럼 예수님이 Así dice la 보고 palabra. 계시고 알고 Entonces hay que 계신다고 pensar que 생각하셔야 Jesús 됩니다. lo está mirando y lo sabe también. 그럼 예수님이 결국 우리에게 부탁하신 ¿Y 게 cuál 뭐냐? es lo que Jesús 그러지 nos 말고, pidió? No, 그러지 말고 no hagan 서로 esto. Y 발을 deben 씻기는 lavarse 것이 los pies 옳으니라. los unos a 내가 los 너라면 발 otros. 씻겼겠다. Si fuera tú, lavaría 그래서 yo 본인 sus, 보여주셨잖아요. 발을 씻기셨어요. lavaría yo sus pies. 나는 이렇게 했다. Y él fue ejemplo. 나는 너희들을 가르치는 Lavó los 자고 pies y 너희들은 내게 dice, 배우는 yo hice 자인데 así. Yo soy el que les enseño y ustedes aprenden de mí. Entonces tienen que hacer lo que yo hago. Yo los lavé. 너희들도 Ustedes también no 이러지 discutan 말고 y 서로 deben 씻기는 것이 lavar unos a 옳으냐. los otros. 우리가 왜 서로 발을 씻겨줘야 ¿Por 됩니까? qué tenemos que lavar los pies unos a los otros? 안에서 받는 Nosotros tenemos dificultad más grande en el mundo que en la iglesia 세상에서 y en la comunión, 밖에서 받는 어려움들이 훨씬 큽니다. 신앙 한다고 porque 막 nos 뭐라고 molesta por hacer la vida cristiana. 전도한다고 막 뭐라 그럽니다. Nos maltratan por predicar y por ir a la comunión y nos insultan por ir a la iglesia por servicio. Entonces nos alejan y nos ignoran 뒤에서는 y nos 손가락질도 합니다. insultan. 심지어 가까운 También la 가족이나 familia y 친구로부터 los 핍박을 amigos 받기도 nos 합니다. persiguen.
그래서 Por eso 사실 nuestros 우리의 pies son 발은 hermosos, 아름답지만 많이 부르터 pero 있어요. están hinchados. 그리고 상처를 Tenemos 입고 mucha 있는 상태란 herida. 얘기입니다. 때론 A 힘든 싸움에 veces por la 지쳐서 pelea 죄가 dura 많이 tenemos 묻어 있기도 mucho 합니다. pecado. 난 교제 온다고 했는데 Yo quería ir 교제 a 못 la 가게 막 말리는 comunión, 사람과 pero 티격태격할 podría 수 있거든요. pelear con la persona que no me deja ir a 어쩌면 la 우리는 comunión. 전쟁터에서 Tal vez 상처 somos 입은 soldados 군인들의 heridos en 모습입니다. la guerra. 죄가 좋아서가 아니라 내가 A 힘이 veces nos 붙어서 죄를 못 ensuciamos por 이겨서 los 죄가 무너지는 pecados, 경우도 있어요. no porque nos gusta el pecado, sino 그러니 porque no 우리의 tengo 발은 fuerza y no 아름다우나 gano el pecado. 상태는 Así que 굉장히 nuestros pies son 상처 hermosos, 많고 pero 많이 tienen 부르터 있다는 mucha 얘기입니다. herida y 세상 están 사람들은 그걸 hinchados. 보고 Y los 고소한 말만 들을 mundanos 거예요. nos dirían así: 거봐, 너 발 qué 그렇잖아. bien, mira tú, eres 그럼 우리는 así. 어떻게 해야 될까? Entonces, 다른 ahora, 사람들은 ¿qué 우리의 hacemos? 아름다운 발을 Otras 다 personas 비난하고 critican y 부러워합니다. burlan nuestros pies 이 hermosos. 부르튼 발이 En donde 이 nuestros 먼지 pies 묻은 발이 hinchados y 이 sucios 상처난 y 발이 heridos pueden ser 어디서 consolados y 따뜻하게 curados. 위로받을 수 있고 치료받을 수 있을까? 우리들 En 속에서 nosotros 그렇게 될 수 있다는 mismos. 얘기입니다. 그 상처의 Solo 원인과 nosotros 그 sabemos la 이유와 causa y 모든 la 치료 razón de 방법들은 la 우리만 herida y 알아요. la curación. 그 밖에서는 치료받을 No 수 있는 podemos 사람이 아니야. curarlos afuera. 우리만 도와줄 수 Solo 있는 nosotros 사람이고 podemos ayudar y 우리만 entender 이해해줄 수 있는 unos a 사람입니다. otros. Solo los 교사가 겪는 profesores 어려움을 entienden la 교사가 dificultad de los 이해합니다. profesores. 그런데 Pero hablamos 이해해주기도 cosas 못하는 시간에 raras en el 이상한 tiempo que 이야기를 하고 falta para 있습니다. entender a otros. 비난할 수도 있고 Criticamos, 토론할 수도 있고 burlamos y se 불평불만을 quejamos 할 수도 있는 겁니다. y nos 우리에게 quejamos. 진정한 위로를 주고 La persona 용기를 que nos 북돋아 puede 줄 수 있는 consolar 사람은 y dar 우리 중에 우리 안에 coraje 있고 바로 우리가 그 están 주인공입니다. entre nosotros mismos. 때론 A veces 형제자매들의 vemos la 약점이 보입니다. debilidad de los 보이는 hermanos. 이상 보입니다. Si se ven, si nuestros 그런데 그 보일 때가 ojos 무서운 están 거예요. abiertos, es más temeroso si se ven. 자꾸 형제자매들의 약점이 약점으로 보인다. Ven la debilidad de los hermanos como el punto débil. No podemos hacer nada si se ven la debilidad, pero lo pensamos como el punto débil. 자기가 높아지면 Cuando sea alto, lo piensa. Cuando sea soberbio. 그런데 Pero 자기가 si es 낮아져 있으면 humilde, cuando se ve la debilidad, no lo 약점으로 piensa que es su 다뤄지지 punto débil. 이렇게 Quiere 내가 메워주고 싶어 cubrirlo y quiere 내가 이렇게 ocultarlo. 그것을 가리워주고 싶어 하고 이런 마음이 들지. Pero si piensan en su punto débil, en su debilidad, 이럴 때 tienen que 틀림없이 saber que son 자기가 soberbios en 높아져 있는 esos 상태라는 momentos. 진단을 하셔야 됩니다. 그래서 그런 마음이 Si 자기에게 tienen ese 밀려올 때 corazón, 두려워하셔야 돼요. tienen que temer. 내가 병들어가고 Estoy enfermo. 어떤 형제 Si 자매님의 ven debilidad de 연약함을 los 기분이 hermanos o 보입니다. hermanas, 때론 우리 algunas 마음속에 veces 위로해주고 quieren 싶은 마음이 consolarlos y 생겨요. quieren ayudarlos. 도와주고 싶은 마음이 생기고 자꾸 Y 기도가 oran por ellos. 그럼 Entonces, 감사하게도 gracias a 주님의 Dios que 겸손이 están 나와 con 함께하고 있다는 humildad del Señor. 그리고 그분의 Y cuando 약점과 quieren 연약함을 cubrir su 그렇게 debilidad, 헤아려주고 싶은 마음이 들 때 주님께 tienen 감사한 agradecimiento al 마음과 기쁜 Señor 마음이 y el corazón alegre. 주님, Señor, 이런 gracias 마음을 por 주셔서 darme este 감사합니다. corazón. 전에는 Antes yo 제가 criticaba 그 su 상대방의 debilidad, 허물과 연약함을 비난하기 일쑤였는데 지금은 pero 제가 그렇지 ahora 않습니다. ya no. 주님, Señor, 이런 마음 gracias por 그렇게 hacerme 해주셔서 tener este 감사합니다. 되게 corazón 기쁘잖아요. y estamos muy felices, ¿no? 우리가 남의 잘못된 점을 Cuando 이야기하고 hablamos de 비난할 puntos 때 malos y 그때는 criticamos 쾌감이라는 de 걸 otros, 느껴요. experimentamos una sensación 네, 죄를 agradable. 지으면 쾌감이라는 게 Cuando 되게 pecamos, 맛있잖아요. experimentamos la sensación agradable, 남을 porque el 이렇게 pecado 막 es 이렇게 다루고 saber 저렇게 rico. 다루는 것은 Criticar 은근히 a 그 자리에서 otros da sabor 맛있는데 rico, 그리스도의 pero los 양심이 있는 cristianos 이상 tienen 집에 가면 conciencia 되게 y se sienten 마음이 mal en 불편해요. la casa. 내가 Yo no 그러면 안 debía 되는데 그런 것 hacerlo. 같은 Pensé mal y hablé 내가 괜한 mal. 생각을 하고 괜한 말을 한 것 같은 불편한 Y 마음이 así se 올라옵니다. sienten mal en su corazón. 회개하셔야 됩니다. Tienen que arrepentirse. 주님이 Y 주신 el 비결은 secreto que el 서로의 Señor 발을 enseñó es 씻어야 lavar 하는 los pies 것이었습니다. unos a los otros. 그래서 Por eso 내가 씻겨줘야 tengo que 되는구나 이런 생각을 하는데 lavar sus pies. Así pensamos. Pero si vemos bien, 내가 씻어줘야 cuando yo 되는구나. pienso 내가 lavar 이렇게 sus 감싸주고 pies y cuidar 보듬어줘야 otros, 되는구나. 그런데 생각보다 그런 생각을 veo 할 때 que 생각보다 yo 내가 fui 교제가 올려서 lavado 상당히 많이 mucho por 씻김 받아 ellos en la 왔었다는 걸 알게 comunión. 돼요.
Cuando quiero lavar a otros, 씻음 받아왔다는 거 me da 아니니까요. cuenta que yo fui lavado. 근데 신기하게요. Es muy 씻어주고 maravilloso. 싶은 마음이 안 Cuando 생기면 내가 no 먼저 quiero 씻은 거 아닌데 lavarlos, pensamos, yo no fui 이건 내가 lavado, 알아서 yo 했어. hice todo 이렇게 solo. 되는 그 마음도 있다는 얘기입니다. Así también pensamos. 여러분 그리스도인은요. Los 혼자 있으면 cristianos 절대 안 nunca 깨끗해져요. serán limpios si están solos. 제일 두려운 시간이 언제입니까? ¿Cuándo temen 혼자만 más? 있을 때. Cuando están solos, 그렇죠. ¿correcto? 그래서 Por eso, 청년 때는 en la 어떻게 집에 안 juventud 있으려고 그러잖아요. intentamos no estar 자꾸 solo 이렇게 en la 교회당 casa. 나오고 해야 Hay que venir más a la 혼자 iglesia 있으면 porque es 깨끗해지는 casi 게 imposible 거의 ser 사실상 limpios si están solos. 그 어렵습니다. 왜냐? ¿Por qué? 혼자 있는데 Porque 혼자가 aunque 아니고 estás 마귀가 solo, 있어요. no estás solo porque está Satanás. 그래서 Si quieren 내가 vivir limpiadamente, 깨끗하게 tienen que 살아가고 estar 싶다. más en la 그러면 comunión. 더더욱 교제 안에 있으려는 노력을 해야 됩니다. 알게 모르게 Porque 많이 aunque no se dan 씻어지고 cuenta, 깨끗해지기 때문에 van a ser lavado y limpio. 나아가서 Y el que 진정으로 realmente 나를 씻겨주시는 분은 me lava 형제 es 자매님이 Jesús, 아니라 no los 예수님이라는 hermanos. 겁니다. 예수님. 교제에 모인 우리의 각자의 Jesús nos lava 손을 빌려서 nuestros pies a través de la 서로의 mano 발을 de cada uno de 씻겨주시는 분이 nosotros en la comunión. 예수님입니다. 우리의 말, A través de 우리의 nuestra 행동, palabra y 우리의 actitud 보듬어주는 이런 y 노력들을 esfuerzo que 통해서 hacemos para cuidar, 힘들어하고 죄로 고생하고 lava y 마음에 큰 consuela a 어려움을 los 이렇게 que están 씻어주시고 sufriendo 보듬어주는 por 거예요. pecado y por grande dificultad. 우리에게 필요한 게 있다면 Lo tenemos que 누군가 hacer 교제 es 가운데서 cuando uno 이렇게 pone sus pies porque 씻김받고 quiere 싶어서 ser 발을 lavado 내밀 en la 때 comunión, 그 발을 no 보고 debemos 흉보거나 criticarlos después de 판단하지 ver 않아야 sus 된다는 pies. 얘기입니다. 그런데 Pero 나름 si 자기가 uno 꽤 está mal, 괜찮게 살아가고 있다라는 si 착각을 uno 하게 되면 mal piensa que 교제 está 가운데 viviendo 와서 bien, critica a los 자기 que 막 hablan de 이렇게 su 힘든 dificultad 얘기하고 y su debilidad en la 허물 있는 얘기하게 comunión. 되면 그 상태로 교제 왔냐고 이런 경우도 있는 겁니다. Por 그러니까 eso 교제 Él 왔죠. vino a la comunión. 그러니까. Por eso. 예. 그래서 Por eso cuando 내밀 때 ponen sus pies no deben criticarlos. 예수님의 말씀처럼 Como Jesús dijo, debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Si dijo que lo hagamos, debemos hacerlo. Los discípulos querían ser el mayor, aún en el último momento con Jesús. Pero Jesús, lavando sus pies, les enseñó su corazón soberbio y los corrigió. 일깨워주시고 정리해 주신 겁니다. 그리고 예수님은 Y Jesús, por medio de su humildad y amor, hizo a los discípulos conocer que pensaban solo por sí mismos tener vergüenza. 먼저 낮아지는 일의 중요성. Y habló sobre la importancia de ser humilde primero. 혹 누군가를 판단하고 ¿Quieren 싶으니까 criticar a otros? 하되 Entonces critiquen, pero después de ser humilde primero. 먼저 낮아지고. 예. Ser humilde primero. 쉽게 안 된다는 걸 알게 될 Así 겁니다. comprenderían 먼저 que no es 낮아진 마음을 fácil. 가졌더니 Primero 그다음에 tener el 딱 corazón 하려니까 humilde y después ya no pueden criticar. 그래서 먼저 낮아지는 이 비교로 Así, siendo humilde primero, ya no critica a la persona con puntos débiles, sino nos pide que seamos el siervo que lavamos sus pies. 모습이 되어볼 것을 요구해 주신 겁니다. 당시에 이 제자들이 Yo creo que los 예수님의 discípulos 이러한 no comprendieron 교훈을, perfectamente en el 본인의 이 momento. 그 가르침을 뭐 완벽하게 깨닫지는 못했을 거라는 생각을 하게 됩니다. 그러나 Pero 주님이 죽으시고 después de que 부활하시고 Jesús 주님의 murió y 사랑을 resucitó, 깨달은 그날, y cuando ellos 이후에 comprendieron el amor verdadero del Señor, y cuando 그 empezaron a evangelizar, 그날의 교훈을 creo 잊지 que 않고 vivieron 살 y 거다라는 nunca 생각을 olvidaron la enseñanza de este día de Jesús. 너희는 En el 또 capítulo 행하는 1 de 자가 되고 Santiago 속이 dice, 많아요. pero sed 자신을 hacedores de 속이는 la 자가 palabra y 되지 no tan 말라. solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A veces veo a mí mismo que no lo hago aún 내 자신을 que 보게 lo 됩니다. sé. 아는데 Lo sé, 아는데 잘 안 될 때 pero 마음이 no lo 어떻죠? hago. ¿Y 저는 qué se 개인적으로 siente? 괴롭습니다. Yo siento 제가 sufrido. 막 미워요. Odio a mí mismo. 근데 안 되니까. Porque yo sé, pero 아는데 no lo 잘못을 hago. 저질러 버리고 난 Lo 다음에는 sé que está mal y después de cometer el error veo que soy miserable. 그때 Yo lo sé 아는데 bien, 잘안 된다. pero no lo 왜 puedo. 그럴까? ¿Por qué?
내가 porque 진짜 yo soy muy débil. 연약하구나. 그리고